Previo a la esperada audiencia ante el trono dorado, los sin miedo se reunieron en el lagarto chirriante con el regordete guía felino Hojas Secas y, juntos, sintetizaron los antecedentes obtenidos. 1. En el interior de la jungla se escondía una entidad que capturaba almas, denominado el Almero. 2. Esta se encontraría en los alrededores del campamento Venganza, hacia el sur por el río Sosentar. 3. Ahora necesitaban el apoyo de los príncipes mercantes para obtener los recursos necesarios para la expedición. En la ciudad tropical, entre la sombra de palmeras y el trino de aves exóticas, el tabaxi les explicó con voz cantarina y solemne que, para lograr el apoyo de Puerto Nianzaro en su expedición, era necesario convencer a 4 de los 7 príncipes mercantes, un equilibrio tan frágil como una vasija de cerámica antigua. Cada uno de ellos negocia con garras y defiende su postura hasta la muerte, advirtió. Con una seriedad inusual. Uno a uno, describió a los 7 príncipes mercantes de Chult. Wakanga Otamu, el príncipe más anciano, sabio de la magia y la cultura, tradicionalista y aliado declarado. Su voto es seguro. Ekeneafa, gladiadora chultana y heroína del pueblo, que había invertido sus ganancias en comercio, respetada por los humildes y justa en sus juicios. Continuando con Cuayoté, sacerdotisa del dios del fuego, ministra de salud y agricultura. Comerciante de bienes esenciales, benigna, querida, pero con un trasfondo oscuro. Siguiendo con Santi, aristócrata y conservadora, canciller del lujo y las relaciones exteriores. Soñaba con restaurar la antigua gloria de Chult. Ifan Talroa, rico ganadero y tratante de dinosaurios, frío, desconfiado y solitario, ministro de Trabajo y Comercio. Shoval, ex guía convertido en mercader de espadas y contratista de expediciones. Controlaba los extramuros y no era querido por sus decisiones impopulares. Y finalmente, pero no menos importante, Jessamine, la más enigmática. Cubierta por vendas, se rumorea que había sido una asesina, pero actualmente tenía una hija llamada Imezra. Bajo la atenta mirada de Jessamine, varios tutores enseñaban a la niña las habilidades que necesitaría para hacerse cargo, algún día, del negocio familiar. Princesa de la inteligencia, jueza, jurado y ejecutora. Afectada por la maldición de la muerte, su voto era en ocasiones el que decidía. De esta manera los sin miedo, tras haber ganado la carrera de dinosaurios, fueron recibidos con honores especiales en el trono dorado, el gran salón de los 7 príncipes mercantes, lugar donde se decidía el destino de Chult. El grupo ya contaba con el apoyo de Wakanga y Jessamine y necesitaba solo 2 votos más para conseguir la bendición del consejo. La audiencia comenzó con Alindra e Ibelios tomando la palabra. Luego habló Wakanga, defendiendo la causa de la expedición. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que su intervención no bastaba, hasta que mencionaron al Almero. La sala cambió. Entonces Wakanga, Santi y Jessamine intervinieron, revelando que el objetivo era eliminar la maldición de Rasnsi y restaurar la presencia de Uktaba. Se expuso también que el puño llameante era una fuerza extranjera y había establecido un campamento sin consentimiento, saqueando ruinas y bosques sagrados. Jessamine se alzó entonces, firme y helada, declarando que ningún poder foráneo tenía derecho a pisar su tierra. Mencionó a la sociedad Itepca, héroes de la rebelión de hace 12 años, y que ahora se movían en las sombras. Nadie sabía quién los dirigía, pero ellos eran el baluarte de los hijos de Chult. Ekeneafa alzó la voz. Exigía que las tradiciones y seguridad de Nianzaro se preservara. Si los Centarín logran más que nosotros, será nuestra ruina, dijo. Ofreció su voto si todos los tesoros eran entregados al gobierno. Ifan Talroa, en cambio, habló con desdén de Jessamine, la tildó de tirana, de asesina. Luego, con una sonrisa oscura y una mirada envenenada hacia los aventureros, sugirió que ¿alguien debería encargarse de la princesa asesina? Y ofreció financiar la expedición, sin pedir nada a cambio. Una promesa tan brillante como el filo de una daga. Jobal, distante, trató de desviar la discusión hacia su monopolio de los guías.
Deseaba liderar él mismo una expedición, sin revelar su voto. Coyote, en una arenga caótica, discutió sin sentido con Dark Urgon, hasta que éste, con sus ojos encendidos por el pacto infernal, notó algo extraño. Una súcubo y un íncubo disfrazado de chultanos estaban junto a ella. El aire se volvió espeso. La sacerdotisa pidió que todos los tesoros quedaran en Nyanzaru, pero que el puño llameante debía participar de Chult y de esta manera ayudar a modernizar el continente prehistórico. Ifan Talroa se mostró frío. Indicó que no le interesaban las tradiciones ni las viejas disputas. Quería abrir las puertas al comercio, derribar el monopolio de Jobal y repartir los tesoros entre el gobierno y los extranjeros. Apoyaba a los Centarim y al puño llameante. Bakanga, horrorizado, se negó rotundamente. Los tesoros de la jungla son para quienes los encuentren y para Chult, no para extranjeros ni para traidores. Finalmente, se propusieron las condiciones, entre las que destacaron: 1. Todos los tesoros serían entregados al gobierno. 2. La expedición quedaría bajo cláusulas estrictas de confidencialidad frente a forasteros. Entonces, uno a uno, los príncipes comenzaron a votar. Gesamine, a favor. Bakanga, a favor. Santi, a favor. Ifan Talroa, en contra. Faltaba solo un voto. Ekeneafa respiró hondo, lista para hablar. Un disparo resonó como un trueno en la sala. Jobal, príncipe mercante de la selva, cayó muerto con los ojos abiertos, una mancha escarlata extendiéndose sobre su túnica. Los gritos estallaron. Guardias armados corrieron hacia la multitud, atrapando al agresor, un hombre con escamas serpentinas y ojos viperinos. Antes de que pudiera hablar, se suicidó con un veneno oculto. Los guardias, confundidos y rabiosos, rodearon a los sin miedo y, sin más, los arrestaron como presuntos culpables. Horas más tarde, Gesamine apareció en las celdas subterráneas. Los sin miedo le mostraron una moneda de la sociedad Itepca, símbolo de confianza, y compartieron las últimas palabras de Jobal, indicando que él los había apoyado en secreto. Ella escuchó en silencio y luego dijo: Les ayudaré, pero deben limpiar su nombre. Demuestren su inocencia. Y, para ello, solo había un camino. La corrida del ejecutor. La vieja ciudad se alzaba en torno a un foso rectangular revestido de piedra, 15 pies de profundidad, 50 de ancho y más de 200 de largo. En tiempos antiguos, los animosos habitantes lo habían construido como campo para un deporte brutal, una especie de juego de pelota donde la fuerza y la violencia eran parte del espectáculo. Hoy, sin embargo, aquel recinto ofrecía un espectáculo mucho más siniestro, un entretenimiento macabro para los barrios más pobres de Puerto Nyanzaru. En el foso se soltaban velociraptores, panteras u otras bestias hambrientas, y desde uno de los extremos arrojaban a los condenados. Si alguno lograba cruzar con vida el corredor de depredadores y trepar por las cuerdas con nudos al otro lado, ganaba la libertad. Y la ovación ensordecedora de una multitud sedienta de sangre. Fue allí donde los sin miedo fueron arrojados, liberados en la profundidad de aquel foso infernal. El grupo se miró brevemente. Sin palabras, comenzó la carrera. Los primeros rugidos llenaron el aire. Velociraptores encadenados se agitaban, salivando con impaciencia. Las criaturas prehistóricas, de hocicos alargados, dientes como dagas y una garra retráctil en forma de hoz, eran liberadas poco a poco, acortando la distancia mientras rodeaban a los aventureros en una trampa mortal. Tomburg, el paladín de la venganza, cargó al frente, su escudo erguido como baluarte de esperanza. A su lado, Ahdar, el bárbaro semiorco, rugió con furia ancestral, desatando su hacha en un torbellino de muerte. Desde la vanguardia, Alindra, la exploradora élfica, disparaba flechas precisas mientras se movía con la agilidad de una gacela. El grupo se mantenía unido, cubriéndose unos a otros. Ibelios, el pícaro alto elfo,
intentó escabullirse trepando por los muros laterales, pero una enorme serpiente constrictora lo atrapó en pleno ascenso. Fue entonces cuando Fen de la Vega, el bardo chultano, alzó su mano y entonó un canto arcano. La criatura, hechizada, lo soltó con un siseo enigmático. Ibelios volvió con el grupo, decidido ahora a luchar. Mientras Tomburg y Actar contenían a las bestias, comprendieron que el tiempo se agotaba. ¡Sigan! Yo los protegeré. Tronó la voz del paladín. Clavó su escudo en la tierra y levantó su espada por última vez. A cada paso que sus compañeros avanzaban, él retrocedía un poco más, resistiendo el embate de garras y dientes. Entre rugidos y chasquidos, Tomburg cayó, convertido en un muro de acero y sacrificio que compró con su vida la esperanza de los demás. Los sin miedo avanzaron entre lágrimas, mientras el público rugía enloquecido. La corrida aún no había terminado. Más adelante, un ogro colosal custodiaba el único pasillo disponible, flanqueado por cuchillas giratorias. Dar Gurgon, el brujo del pacto infernal, avanzó junto a Ibelios, esquivando con destreza mortal el filo y el furor del gigante. Detrás, Fen y Alindra usaron el poder de la palabra y el encanto. Lograron liberar al ogro de sus cadenas, y este, sorprendido por su compasión, se unió a ellos, blandiendo su hacha en defensa de sus nuevos aliados. La arena se tornó un caos. Desde las alturas, los guardias comenzaron a lanzar recipientes de fuego alquímico que estallaban a los pies de los héroes, mientras ellos corrían entre las llamas. Entonces, un rugido estremeció el aire. Del humo emergió un tiranosaurio rex, su furia ancestral encarnada. Desde las gradas, descendió una figura entre el fuego, un drill colmillo argenteo, la paladina semiorca, espada en mano y lágrimas en los ojos. Se unió a Dark y al ogro para enfrentar a la bestia. Los tres combatieron con heroísmo, un drill descargando golpes certeros, Dark invocando sombras hacia las gradas para mitigar los ataques de los soldados chulteanos y el ogro golpeando con fuerza titánica. Pero la bestia lo superó. En un último acto de desafío, el brujo hundió sus dagas en el cráneo del tiranosaurio. La bestia cayó, pero también él, sonriendo mientras su alma se apagaba. Más adelante, un triceratops irrumpió por el corredor. Los héroes lo esquivaron con agilidad, alcanzando el siguiente muro. Un drill, gravemente herida, los alcanzó entre humo y fuego. Solo entonces comprendieron que Dar Gurgon había muerto. Entre el caos, Alindra disparaba desde la retaguardia, Fen hacía tronar su látigo y Actar ayudaba a Undril y a Ibelios a escalar las cuerdas del último muro. Apostados sobre el muro, la paladina y el pícaro contemplaron lo que les aguardaba al otro lado. Los Deinonychus, guardianes finales del foso, aguardaban con fauces abiertas y garras tensas. En las gradas, los guerreros chultanos, cegados por el humo conjurado por el brujo, lanzaban a ciegas sus lanzas y frascos de fuego alquímico, cuyos estallidos teñían el aire de rojo y ceniza. Y entre aquel caos de gritos y humo, una sombra saltó desde las gradas y atravesó el pecho de la princesa mercante Santi, representante de la nobleza de Puerto Nyanzaru. Su muerte fue un golpe certero al corazón de la ciudad, una segunda pérdida que haría temblar los cimientos de la política de Chult. La batalla con los Deinonychus fue feroz, Actar derribó a uno con un golpe brutal, Ibelios cortaba gargantas con sus dagas, Fen abría camino conjurando olas atronadoras que arrojaban a las bestias contra los muros. Y a paso lento Alindra, ensangrentada, animaba a los suyos a seguir, que no la esperasen, mientras Undril la acompañaba. Ibelios, Actar y Fen sujetaron las cuerdas y subieron por el muro, pero Alindra y Undril quedaron atrás. Sus compañeros, ya fuera del foso, las animaban a seguir avanzando, pero en el fragor del combate. Flechas cayeron como lluvia, obligándolos a mantener distancia entre los dos grupos. Rodeadas de garras y colmillos. Las dos mujeres, Elfa y Orca, razas en aparente conflicto, se miraron,
comprendiendo su destino, juntas lucharon hasta el final, entregando sus vidas y mezclando su sangre en sacrificio de salvar las almas de los inocentes. Los tres sobrevivientes, Hibelios, Ahtar y Fen, escaparon entre los callejones, perseguidos por proyectiles y fuego. Corrieron durante horas, hasta que la jungla de Chult los acogió en su abrazo húmedo y verde. Corrieron entre árboles y aromas selváticos y luego de unas horas, exhaustos, cayeron de rodillas sobre el césped. Hibelios miró sus manos manchadas de sangre. Había mentido, engañado, apostado, pero nunca buscado la muerte de nadie. Ahora llevaba el peso de sus amigos caídos y juró que dedicaría su vida a recuperar el orden en Toril. Ahtar permanecía en silencio, los puños temblorosos. Había fallado en proteger a su contratante, a su amiga. La culpa lo consumía. Fen, el bardo, contempló el cielo que se asomaba entre las hojas. Por primera vez, el escenario no era un teatro. Las risas del público eran gritos burlones, sedientos de sangre. El mundo ya no era un espectáculo. Había perdido a su padre y sus amigos, y Puerto Nyanzaru ya no era su hogar. Los tres se miraron, rotos, pero vivos. Y con la selva como testigo, juraron seguir adelante. Si lograban destruir al almero, tal vez, solo tal vez, podrían liberar las almas de Tomborg, Alindra, Dark y Undri. Del foso donde el tiempo muere, del vacío donde el alma se pierde, surge el nombre que hiela la sangre, Acererak, señor del almero. Con manos de polvo y voz de ceniza, teje su trampa, su gran hechizo, un reino de sombras sin alba ni brisa, un mundo marchito, un cruel artificio. Rompan los cielos, los muros, las puertas, que el alma recuerde, que el fuego despierte. No habrá necrouniverso. Las almas perdidas en tumbas de olvido lloran su suerte en ríos de sombras, presas eternas de un falso destino, presas de muerte, de hielo y de escarcha. Pero el trueno de héroes que rompen sin miedo, el plan del archiliche, Acererak el maldito, con filo y fe, con furia y fuego, ahí van, sin miedo. Rompan los cielos, los muros, las puertas, que el alma recuerde, que el fuego despierte. No habrá necrouniverso. Yeah, yeah. En la selva de Chult se esconde la clave, de tumbas perdidas los héroes se alzaron, siguiendo el eco de un nombre maldito, la senda de sombras que amó y los llevó.